Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo una obra inmortal, una obra difícil de comentar por todos los análisis que ya le han realizado. Obviamente por personas eruditas y más doctas. Sin embargo, aquí les traigo mis comentarios de esta grandiosa obra. Yo muero, en fin, y porque nunca espere buen suceso en la muerte ni en la vida, pertinaz estaré en mi fantasía. Y es que precisamente nos habla de un idealismo puro. Se trata de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra me creó muchísimas relaciones con el Baudolino. Al leer el ingenioso Don Quijote de la Mancha, se puede observar que el intento de Humberto Eco fue tratar de emular esta grandiosa obra. Veámoslo acá. Lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios que os faltan para el principio y que sean de personajes graves y de título, se puede remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos y después los podéis bautizar y poner el nombre que quisiéredes, ahijándolos al preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas. Y cuando no lo hayan sido y hubiere menos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, no se os dé dos maravedís, porque ya que os averigüen la mentira, no os han de cortar la mano con que lo escribisteis. Me gusta mucho esta edición que tengo porque nos presenta toda la genialidad de Cervantes, con la cual desde el inicio enmarca una obra imperecedera, una obra revolucionaria, que va a romper con todos los esquemas. Aquel en el cual se presentaban recomendaciones al inicio de la obra. Y desconfíen de la edición que tengan y no presente esto al inicio. Así como también lo veíamos en Moby Dick, la presencia de estos epigramas escritos por el propio Cervantes para elogiar su obra son importantísimos. Como por ejemplo este. Advierte que es de Sati, siendo de vidrio el teja, tomar piedras en las ma para tirar al vecí, deja que el hombre de Hui, en las obras que compó, se vaya con pies de plo, que el que saca a luz papel, para entretener donce, escribe a tontas y a lo. Y me gusta mucho este pasaje porque muestra la gran genialidad de Cervantes, no solamente para la novela, sino para todas las artes literarias. Aquí nos presenta sonetos, nos presenta versos que no había visto en ninguna otra parte y al dejar que lo completemos, me sorprendió en gran manera. Por eso insisto, desconfíen de la edición que tengan si al inicio no se presenta la genialidad. Porque creo que a diferencia de otros grandes como Shakespeare, creo que Cervantes logró en esta obra reunir toda su genialidad. Nos presenta comedias, nos presenta versos, sonetos, nos presenta novela, nos presenta historia, todo condensado. Así que vamos a iniciar con esta magnífica obra en su primera parte. Esta obra del ingenioso Don Quijote de la Mancha no se puede resumir, porque en esta obra lo importante no son solamente las aventuras o la secuencia, sino todo lo que se habla. No se puede resumir lo que él allí nos habla, las expresiones que usa, que están llenas de saber popular, están llenas de las críticas a la sociedad, a su sociedad. Está también lleno de críticas literarias, porque también aquí nos va a presentar un juicio sobre todo el siglo de oro de las letras castellanas. Y si esta obra, en apariencia, cuenta muy poco sobre las aventuras al Don Quijote, realmente destaco que el simple hecho de este gran caballero hacerse caballero andante, destaco que por el simple hecho de él iniciar su aventura, nos va a permitir conocer otras muchas cosas que sucedieron. Por tanto, él es como el facilitador, él es el condensador sobre el cual se va a presentar innumerables historias, todas muy entretenidas. Y es que fácilmente pueden encontrar resúmenes, pero no van a encontrar
ni a degustar todo lo que la obra permite encontrar. Insisto en que me gustó esta edición porque en los comentarios y notas que tiene trata de destacar y explicar muchos refranes de la época que si no estuvieran aquí explicados se perderían y no los hubiera entendido como debiera. También las deformaciones que hace al lenguaje en esa libertad que él usa para representar erudición, para representar críticas a obras clásicas o referencias a innumerables versos. Todo eso me parece que hace que la obra sea monumental. No se queden solamente con lo que cuenta, también el cómo lo cuenta es de gran importancia. Pero yo lo que quiero destacarles, y para tratar de hacer unos comentarios que sean diferentes a todo lo que además se ha dicho, quiero representar que Don Quijote de la Mancha es ante todo un rebelde, un revolucionario. Y voy a destacar aquí los puntos por los cuales lo encuentro así. En primera instancia, no es un loco cualquiera, es un ingenioso que pone al servicio de los demás su locura, su engaño. No engaña para enriquecerse, sí, quiere cumplir sus ideales, pero también para ponerse al servicio de otros. En eso hace que su engaño sea revolucionario, es para los otros. También es revolucionario porque, a diferencia de las obras de caballería que quiere parodiar y criticar, aquí se nos presenta a un viejo, no a un joven. Esa es otra revolución, para representarnos que los viejos no son inútiles, también están en la flor de su producción, y asimismo como Cervantes, en su madurez, logró presentarnos esta magnífica obra, que no es prerrogativa de los jóvenes. En eso se hace revolucionaria. También nos presenta algunos motivos de revolución. Por ejemplo, contra la justicia. Veámoslo acá. Calla, dijo Don Quijote, ¿y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Y también más adelante viene la réplica en las innumerables conversaciones que hay entre Sancho y Quijote. Viene esta de Sancho. Yo soy tan venturoso, dijo Sancho, que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, solo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros, como el bálsamo, y a los escuderos, que se los papen duelos. Me gustan mucho estos pasajes porque nos muestra toda la crítica que hay a la justicia. Por ejemplo, aquí es revolucionario en mostrarnos que la justicia no aplica a todos los niveles. A los caballeros andantes no se aplicaba, y también nos muestra que no se aplica de forma igual al caballero que al escudero. Porque a lo largo de su historia se va a ver cómo el escudero es quien más azotes recibe a cambio de su amo. Eso hace que la obra sea muy revolucionaria, que nos presente esas injusticias y las exponga, cosa que normalmente no se hacía. Ahora bien, esta obra trata de ser cómica, y parodiando o con ironía nos va presentando todas sus críticas, que algunas son sutiles y otras más directas. Dentro de la sutileza quiero destacar esta que nos presenta hacia la religión de forma indirecta. Veamos acá. Si os la mostrara, replicó Don Quijote, ¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Destaco este pasaje porque él nos habla allí de cómo profesa una fe ciega hacia su amada Dulcinea del Toboso. Y quiere que los demás así lo hagan. Pero los demás le reprochan eso, que no puede haber una fe ciega. Pero creo que la crítica indirecta está en la religión, porque allá sí tenemos, y nadie nos contravierte, una credulidad o una creencia ciega en la fe religiosa. La crítica allí es evidente, en cómo para unas cosas sí se nos permite ser crédulos y para otras no. Y justamente a propósito de Dulcinea, vamos a ver también aquí su crítica o su ataque contra los ideales de belleza. Veámoslo acá. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura. Y en otro pasaje, voto a mí y juro a mí
que no tiene vuestra merced, señor Don Quijote, cabal juicio. Pues ¿cómo es posible que pone vuestra merced en duda el casarse con tan alta princesa como aquesta? ¿Piensa que le ha de ofrecer la fortuna tras cada cantillo semejante ventura como la que ahora se le ofrece? ¿Es por dicha más hermosa mi señora Dulcinea? No, por cierto, ni aun con la mitad, y aún estoy por decir que no llega a su zapato de la que está delante. Destaco esta parte porque, en primera instancia, él considera a una doncella que no es propiamente bella, ni siquiera huele bien, y le da las prerrogativas de princesa, lo cual es ir en contra y atacar los ideales de la belleza, y en cómo no solamente las bellas deben ponderarse, las mujeres, sin importar su condición, tienen algo a su favor, tienen algo loable. Y justamente con Dulcinea se nos presenta ese ataque frontal contra los ideales de la belleza, porque ella no necesariamente tiene que ser realmente algo para él destacarla, para él hacerla su señora. Eso me parece que es una transgresión enorme. Lo cual también me lleva a otra transgresión que hace, y es lo que hemos visto en lo que es la estética dentro de la ética, lo que he resaltado en otros videos como el de Gustavo Adolfo Bécquer, y es que no solamente debemos ayudar a las doncellas porque sean hermosas, también las feas merecen ser tratadas bien. Eso a nivel general. No solamente la fealdad debe ser no solo tolerada, sino loada. Veamos este pasaje donde nos muestra claramente que no es prerrogativa de la belleza la existencia. Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amábades? ¿Cuánto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedirla ni escogerla? Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. Como les digo, aquí nos habla de las consideraciones hacia la hermosura y la fealdad. Eso me parece también que es de gran rebeldía. Ahora bien, esta obra me parece tan profunda que no solamente se queda en estos aspectos, sino que empieza a profundizar. Me parece que también pudo ser de gran inspiración para todos los filósofos que dudan de la realidad. Él aquí nos lo presenta de forma cómica con el encantador, en cómo se va cambiando la realidad. Pero, profundizando en sus dudas, se puede ver que Descartes usó a Dios como garante de la realidad, pero fácilmente pudiera ser un encantador que dejara sin bases su realidad. Veámoslo acá. Quizá por no ser armados caballeros como yo lo soy, no tendrán que ver con vuestras mercedes los encantamientos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres, y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecían. Como les digo, aquí está también esas diferencias de percepción, que pudieron sembrar la semilla para que en la filosofía se destacara toda esa duda existencial. Y las diferencias entre lo que yo percibo como real frente a lo que otros perciben. Y justamente también en el juego que hace con las palabras y con su significado, también dota su obra de la profundidad filosófica que les he indicado. Veámoslo acá. Y así, eso que a ti te parece Bacia de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otros le parecerá otra cosa. Y en otra parte. Y digo, salvo mejor parecer, remitiéndome siempre al mejor entendimiento, que esta pieza que está aquí delante y que este buen señor tiene en las manos, no solo no es Bacia de barbero, pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira. También digo que este, aunque es yelmo, no es yelmo entero. Con ocasión de los encantamientos y de la realidad, permite hacer investigaciones filosóficas muy profundas. Como Descartes, dudar de la realidad, dudar de lo que los demás también perciben, o incluso aquí en la designación de las palabras, como Wittgenstein. Esta obra, aparte de toda la profundidad
filosófica que nos presenta a través de los significados y las palabras, también nos va a presentar bastantes dilemas éticos. Me gustan mucho el de los celos, el de la amistad, donde se presta para evaluar la fidelidad femenina que tanto hemos visto a lo largo de varios videos. Pero también me gusta en cómo resalta la rebeldía frente a la verdad y las mentiras, como lo veíamos en Baudolino. Pero donde encuentro esta obra todavía más revolucionaria es en la crítica a los mitos del éxito, en donde caballeros impúberes y jovencitos se lanzaban a la caballería y alcanzaban el éxito. Él critica esa construcción del ideal caballeresco en el cual se lograba el éxito con tanta facilidad y sin prestar atención a todos los otros aspectos necesarios para lograrlo. Y como vamos a ver, Sancho Panza le va a mostrar algunos detalles que pasan desapercibidos en todos estos mitos del éxito. Y es que no muestran cómo, por ejemplo, el caballero, al ser una persona, al ser un ser humano, va a tener necesidades fisiológicas que cubrir. Todo eso no se nos cuenta. Y creo que contra el mito del éxito, así como en la actualidad, los mitos del éxito no nos cuentan todas las penalidades y sufrimientos que tienen que sobrellevar los héroes actuales, como lo veíamos en la obra de la autobiografía de Benjamin Franklin, sino que solamente nos cuentan los aspectos bellos, los aspectos limpios. Y él aquí también nos presenta la crítica en este pasaje. Como también nos mostró Virgilio en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni describiéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser, para quedar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. Me parece que aquí se nos presenta esa crítica contra los mitos del éxito, pero también con la rebeldía del narrador que nos presenta y el autor en las distintas perspectivas que nos muestra en la narración, al incluir no solamente documentos de moros, árabes, sarracenos, sino también agudísimos comentarios sobre la historia. Y aquí nos va a presentar algo que veíamos en los comentarios que hicimos de Bunin en la obra Cuando la vida empieza, y es la reflexión que hacíamos sobre la realidad de la historia pasada. También el historiador ha pulido algunas cosas y puede que haya también resaltado algunas mentiras con el fin de interpretar la historia. Aquí él nos lo dice así: felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo al audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora, en esta nuestra edad necesitada de alegres entendimientos, no solo de la dulzura de la verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia. Me gusta porque destaca que la historia también puede tener algo de artificioso, como lo veíamos en lo que nos decía de los poemas épicos, o también en lo que se resalta de personalidades. Todos los mitos que se debieron contar alrededor de los conquistadores o del gran Mío Cid. Pero lo interesante que nos presenta esta obra es que al poder destacar y mostrar en una dialéctica de conversación los pensamientos de Sancho y del Quijote, se va a prestar para mostrar distintas perspectivas. Por ejemplo, me gusta que a pesar de la crítica a los ideales que hace, a las mentiras que pueden estar avaladas en la historia o en otras obras de literatura, él nos presenta aquí también los valores que puede presentar los mitos del éxito para loar virtudes. Pero en este caso quiero destacar que ataca o es rebelde contra el determinismo que se presentaba en la sociedad feudal y medieval. Él nos dice aquí que podemos ser lo que querramos. Veámoslo acá. No alcanzan perezosos, honrados triunfos ni victoria alguna, ni pueden ser dichosos los que, no contrastando a la fortuna, entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos. Y más adelante: yo no estoy preñado de nadie, respondió Sancho, ni soy hombre que me dejaría empreñar del rey que fuese, y aunque pobre, soy cristiano viejo y no debo nada a nadie. Y si ínsulas deseo, otros desean otras cosas peores. Y cada uno es hijo de sus obras. Y debajo de ser hombre, puedo venir a ser papa, cuanto más gobernador de una ínsula, y más pudiendo ganar
tantas, mi señor, que le falte a quien dalas. Destaco ese cada quien es hijo de su obra, de sus acciones. Y por eso nos anima a emprender las acciones. Es un libro para emprendedores. Y también es rebelde contra la fortuna, porque también nos dice en ese verso inicial, luchar contra la fortuna, encararla. Me gusta mucho que en esta primera parte él también nos presenta cómo la locura se va contagiando, cómo los ideales de un visionario van permeando no solamente en otros seguidores, sino también en la realidad. Algunos que condescendientemente quieren ver en qué va a parar por curiosidad las cosas, le siguen la corriente y así dan licencia para que el idealista logre incluso cumplir sus sueños. Veámoslo acá. Decía esto Sancho con tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices, y con tan poco juicio que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehemente había sido la locura de Don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. Quiero destacar aquí que Cervantes nos logra presentar la locura que hay en toda la realidad, en toda la sociedad. Todos tenemos algo de locos. Obviamente él aquí con los fines cómicos, al caricaturizarlo y desprender y caracterizar sus personajes, los hace muy diferenciados, pero esto no hace más que mostrarnos que en la realidad todos tenemos alguna pizca de locura. Finalmente, destaco esta parte donde nos muestra que la letra impresa puede tener mentiras. Y él, haciendo aquí una rebeldía contra las autoridades y la letra impresa, nos lo va a presentar en este pasaje y también en el inicial que les mostraba, donde él, siendo rebelde, mostrando avales creados por él mismo, logra mostrarnos o desencantarnos un poco de la letra impresa, del aval de las autoridades. Nos dice así: bueno es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sean disparates y mentiras, estando impreso con licencia de los señores del Consejo Real, como si ellos fueran gente que habían de dar a imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos encantamientos que quitan el juicio. De verdad que me parece que esta obra es realmente revolucionaria. Nos muestra varios aspectos en los cuales critica y contravierte la usanza, lo común. Esto es cuanto quería destacar en esta obra, en esta primera parte. Espero que me acompañen en los comentarios que voy a hacer de la segunda parte y por supuesto que se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.